Bueno, buenos días, amada iglesia. Dicen que me recorro un poquito más. Ay, el aire. Y me toca en el segundo también, pero bueno. ¿Cómo estamos esta mañana, iglesia? Bien, qué bueno. Pues me tocó la bendición esta mañana de estar aquí con ustedes. Me voy a poner el temporizador porque luego ahí me ando pasando. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Si puedes, extiende tu mano hacia mí y vamos a orar. Gracias, Jesús, por esta mañana. Te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas tú fluyendo, Padre, y que esta palabra pueda ser una semilla plantada en cada corazón, que pueda florecer y dar su fruto a su debido tiempo, Padre. Te pido que quites toda distracción para que pueda fluir tu palabra y todos podamos entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bueno, sí tenemos las diapositivas, ¿verdad? Vale, pues la palabra del día de hoy se llama el poder de ser hijo. Y hoy les voy a hablar de vivir en calidad de ser hijos. Y a mí me llama la atención porque cuando vemos la Biblia, el ministerio de Jesús, podemos ver que Él viene en la forma de un hijo. A lo largo de su vida podemos ver que Él vive como hijo, que Él ora a su Padre como hijo, que en situaciones de angustia o de desesperación, Él clama y Él sabe la posición de hijo que Él tiene en la tierra. Y bueno, necesitamos aprender a descubrirlo, a saber cuáles son las características de ser hijo. Y bueno, pues todos aquí tenemos un padre terrenal primeramente y espiritual después, que es Jesús. ¿Y cuáles son esas características? Yo, por ejemplo, si me pongo a pensar desde pequeña, yo sé que una característica es que tienes un padre y bueno, puedes vivir confiada, segura, tranquila, amada. Y algo importante de comprender es el poder de ser hijos de Dios. Y podemos ver en la Biblia que Dios le habla a Abraham y le decía siervo, le decía a Jeremías siervo también, a David le decía siervo, pero a nadie le decía hijo hasta que él tuvo que entregar primero a su hijo en la cruz. Una vez que él lo entrega en la cruz, ahora nosotros somos hijos y somos salvos. Y esto es algo muy hermoso de comprender porque no podía haber hijos antes si él no entregaba a su hijo, si no había ese sacrificio primero. Y esto me lleva al primer punto, que es cuando sabes que eres hijo, dejas de pelear por el amor y empiezas a vivir desde él. Y yo quiero separar ese texto. Lo primero, cuando sabes que eres hijo. Cuando sabes que eres hijo y que Dios te dio la autoridad y la potestad y todo, ¿no? Pero a veces no nos cae el 20 y esto me recuerda mucho a mi testimonio cuando recién entraba en la alabanza. No, yo decía, no, pues es que ve quiénes estaban y la calidad y todo, pues no, y como que había dudas en mi corazón, había dudas en lo que Dios había puesto en mí y bueno, hoy en día puedo ver cómo Él me ha llevado a más porque es por su gracia. Yo siempre al que quiera entrar a la alabanza le digo, bro, si yo pude, tú puedes, todos pueden. Entonces, el primer punto, cuando sabes que eres hijo. Y muchas veces podemos llegar a preguntarnos, pero pues ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué a lo mejor esta persona tiene algo que yo no tengo? Y me recuerda mucho, bueno, ya se fueron todos los jóvenes, ¿verdad? Pero me recuerda mucho a la película de Moana. No sé si lo ubican cuando no sé, como que el mar la elige y dice, tú tienes que salvar a la isla, ¿no? Y ella se queda así como de, ¿pero por qué yo? Pues es que simplemente te escogieron a ti. Y así es con Dios. A veces no podemos entenderlo o a veces podemos llevar una vida un poco complicada o no nos sentimos merecedores de venir a la presencia de Dios y al contrario, tiene que ser completamente diferente. Jesús siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Y bueno, también esto nos habla de que es muy importante conocer cuál es nuestra identidad como hijos. Yo siento que en la vida del cristiano el saber cuál es tu identidad como hijo es primordial porque, bueno, yo me gradué el año pasado, es de lo último de lo que hablo y ahora ya entré a la vida adulta y si tú no estás parado en la roca firme que es Dios, no, pues cualquiera puede con palabras que a veces no, pues no, inconscientes o conscientemente puede llegar a herir nuestro corazón. Y si nosotros sabemos que tenemos esa identidad en Dios, pues podemos seguir adelante. Y aquí yo te quiero hablar de unos aspectos clave. La primera aspecto clave como identidad de Dios es adoptados en Cristo.
somos adoptados en la familia de Dios sin importar nuestro pasado. A mí me encanta aquí venir a la iglesia porque sé que estamos desde los que Jesús nos halló en lo más vil y lo menospreciado, pues así su palabra dice, ¿no? Desde los que nacimos en cuna cristiana y después decidimos convicción de seguir a Jesús. Entonces, una vez que nosotros sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, sabemos que sin importar nuestro pasado, Él siempre nos recibe. Segundo aspecto clave es únicos y valiosos. Sabemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo conocemos. Y a pesar de que lo conocemos, muchas veces podemos llegar a dudar del propósito que Dios pone en nuestras vidas, porque si en su palabra dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿qué significa? Que somos obra suya. Y una obra suya es lo más valioso. Es una obra creada con propósito. Entonces, al nosotros saber la identidad que tenemos en Dios, tenemos una vida con propósito. La otra cosa importante al nosotros comprender el poder de ser hijos es el amor paternal. Él nos ama profundamente y desea lo mejor para nosotros. Yo supongo que aquí pues hay varios papis, pues ya salieron sus hijos, y hay veces que los hijos, bueno, yo, ¿verdad? Me incluyo, hacemos cosas y podemos colmarles la paciencia a nuestros padres, pero siempre va a haber un perdón. Siempre, no, yo de chiquita era tremendo, sigo, ¿verdad? Pero de chiquita más, no, ni para quemarme, ¿verdad? Pero cortaba los cabellos, en kinder, pues, hablo de kinder, ¿no? De que cortaba los cabellos, pegaba chicles, pero Dios ya me cambió, ¿eh? Pero bueno, el chiste es que como padres, a veces los hijos, a veces nosotros, pues hacemos cosas que, pues medias pasadas, ¿no? Pero siempre existe ese amor paternal. Y por más que el hijo haya cometido algo, pues el padre siempre lo va a perdonar. Y es lo mismo que sucede con Dios. Tenemos que aprender a saber la identidad que tenemos en Cristo y cómo Él nunca nos abandona, cómo a pesar de lo que nosotros cometamos, su palabra siempre restaura y nos abraza. Asimismo, al ser hijos de Dios, nosotros tenemos que tener bien claro que hay libertad y hay propósito. Vivir en esta identidad de hijos de Dios y estar parados en la roca firme que es Él nos hace vivir más confiados, nos hace vivir sin miedo, nos hace vivir creyendo en sus promesas, porque muchas veces conocemos sus promesas y sabemos, y Padre, y si quieres, y por favor, hoy te pido que me bendigas, pero al momento de orar hay que hacerlo con fe, hay que declararlo con fe, porque somos creación suya, somos obra suya y Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Algo clave que necesitamos comprender también es que no somos pueblo. O sea, sí estamos llamados a vivir en comunidad, a ser comunidad, pero somos la familia de Dios. Literalmente, cuando logramos entender que somos la familia de Dios, te quedas así como de, es que sí, o sea, Él es mi familia, o sea, ya no somos extranjeros, ya no somos foráneos, somos la familia de Dios, y esto tiene que reafirmar la identidad que tenemos en Él. Igual tenemos, esta palabra nos decía que el punto número 1, sí lo tenemos aquí, creo que no se proyectó. Cuando sabes que eres hijo. Entonces yo le dije, vamos a dividirlo. Cuando sabemos que eres hijo. Y 2, cuando dejas de pelear por el amor. Y esto a mí me recuerda a cuando el diablo desobedeció a Jesús, y por su vanidad, por su envidia en su corazón, Dios de una le dijo así como, Satanás, pues te vas, ¿no? ¿Qué onda? Te vas. Y lo curioso aquí es que nosotros fallamos, nosotros nos podemos equivocar, y Dios nunca nos echa fuera de su presencia. Dios nunca nos echa fuera de su presencia, porque la diferencia es que nosotros somos hijos. Satanás no es hijo. Eso es lo que más odia el diablo de cada uno de nosotros, que nosotros somos hijos, que nosotros podemos clamar al Padre, y muchas veces se nos olvida. Aún en las situaciones más difíciles podemos estar hasta en Google o no sé, buscando y qué hacer y pidiendo consejo y llamando, pero tienes la puerta directa, el acceso al cielo con tu Padre. Es la mejor respuesta que te puede dar. Entonces hay que recordar que Jesús también es nuestra familia, que tú y yo somos hijos de Dios y que podemos clamar en cualquier situación que tengamos al Padre. Y bueno, esto a mí me recuerda también
cuando choqué por primera vez y mi mamá, le marco a mi mamá y lo primero que me dice: sabía que esto algún día iba a pasar. Y yo así como de, ay mami, pero bueno, o sea, ¿cuál fue mi reacción rápida? No fue como, ay, ¿qué hago? No, o sea, rápido, mamá, acabo de chocar, ¿dónde estás? Estoy aquí, ven por mí. O sea, nuestra reacción rápida, incluso yo creo que ustedes todavía, bueno, no sé si los adultos ya me tocará crecer y experimentar, pero algo nos pasa y queremos ir a contarle a nuestros padres. Queremos ir a contarle, esta es nuestra situación, o cosas que vivimos en el trabajo también, yo creo. Ay, porque la vida laboral, rayos, ¿qué onda? Sin Dios, de verdad, hermano y hermana, sin Dios, yo no sé cómo le hace la gente de afuera, porque a veces tú llegas al trabajo y cada uno está con una actitud bien diferente. Y yo, mi recomendación es desde la mañana: dile: Jesús, a cualquier lugar donde yo entre, yo pise, bendice a la gente que está ahí, bendíceme a mí y hazme de bendición, hazme de bendición. Entonces nuestra reacción siempre es ir y contarle, ¿no? En este caso pues supongo que igual a su pareja, pero nuestra reacción tiene que ser ir directamente con el Padre. Ir directamente con el Padre, no apartarlo de nuestros problemas, porque es como si nos cortamos y queremos ir, no sé, seguir jugando. No, tenemos que ir al doctor. O sea, nosotros tenemos que correr al Padre y no pelear por el amor, porque simplemente el amor ya nos fue entregado como hijos. Y quiero ir a la primera escritura, Mateo 3:17. ¿Sí la tenemos? Mateo 3:17 dice: y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Y yo lo quiero leer completo. Dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo. Y este versículo no solamente... bueno, aquí dice cuando Jesús salió del agua después de ser bautizado. Este versículo también es para nosotros. Él ya ganó la salvación para nosotros y esto nos convierte en hijos. Y yo aquí te quiero también poner un ejemplo. Imagínate que está, no sé, la casa presidencial del presidente de China, ¿no? Está la casa presidencial y él está en su oficina, que es ese cuartito de aquel lado, y afuerita luego tiene al de seguridad, ¿no? Al de seguridad. Y llega alguien del gabinete, supongamos, llega alguien del gabinete, y aún el del gabinete, teniendo la posición, el rango para querer entrar, llega y el de seguridad es como: ¿sabes qué? Espérate tantito. O sea, es miembro del gabinete, técnicamente tendría que entrar, pero el de seguridad es como: espérate tantito, ¿no? Y de repente que llegue el hijo del presidente, no, pues el de seguridad hasta lo saluda, le dice: pásale, o sea, lo saluda y entra con libertad. Le abren la puerta y él entra, y es que esa es la diferencia de la posición como hijos. Y eso es lo mismo aplica en el reino y con nosotros. Tenemos el acceso directo. Hay veces en las que podemos estar por situaciones en donde nomás no vemos la salida, pero hay que recordar que tenemos el acceso directo al Padre. Sí, Dios usa a líderes, es hermoso, Dios usa a los pastores y primordialmente es bueno pedir consejo con ellos, pero siempre también es bueno en lo íntimo abrirle el corazón a Dios y decirle: Padre, estoy pasando por esta circunstancia, estoy pasando por esta situación, cambia mi perspectiva. Asimismo, este versículo nos dice que Él ha ganado la salvación para nosotros y eso nos convierte en hijos. Punto número 3. Bueno, dentro del 1, ahí está bien. Dice: empiezas a vivir desde el amor. Y esto me lleva a Romanos 8:29-30. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este versículo nos habla de que Dios sabía de que nosotros ya íbamos a ser hijos. Dios ya lo sabía y Él nos eligió. La salvación no es como de te la ganaste, o sea, sí nos la ganamos después, pero primero fue una elección
de Jesús. Es por su gracia, fue una lección de Jesús que Él ya sabía que íbamos a ser sus hijos. Y hay que recordar algo importante, que es por gracia que Él decidió salvarnos, que Él decidió perdonarnos y que ahora nosotros podemos acercarnos hacia Él. Y cuando comenzamos a vivir desde el amor de Dios, hay algo en nuestro ser, en nuestro diario vivir, que experimentamos un cambio profundo. Cuando nosotros comenzamos a vivir desde el amor de Dios, es un cambio profundo que nosotros experimentamos. Yo, por ejemplo, pues tengo un carácter medio curioso, ¿no? Los que me conocerán. No, o sea, soy buena onda, pero pues vaya, todos, ¿no? A veces en situaciones, pues como que medio explotamos, ¿no? Y apenas la semana pasada yo venía cansada del trabajo, pero cansada. Me dolía la cabeza aquí, no sé si ubican ese sentimiento de que te duele toda la coronilla y luego iba de regreso, un chorro de tráfico, yo estaba cansada, pero todavía yo pasé por mi boba de taro. Yo, si es un día así, yo paso por mi boba de taro, X, ¿no? Y ya voy subiendo la Cénica y se me ocurre ver el celular, iba bien, no iba despacio, se me ocurre ver el celular y veo un mensaje de mi hermana. Ay, ya te quemé, yo dice: Grace, pasa por mí, estoy en casa de una amiga. Y eso era hasta costera, o sea, yo venía ya como del Zócalo y ya había subido hasta la Cénica. Y yo cuando veo ese mensaje es como, nada más le marqué y le dije: Joyce, llámame por favor, cuando sea así, llámame. X, me regreso, ahí voy de otra vez bajando la Cénica, con mucha hambre, me dolía la cabeza y otra vez el tráfico. Y se sube, ¿no? Le marco: ya estoy afuera. Se sube y no me dejará mentir Joyce, no le dije nada. Yo nada más, yo no le dije nada porque sabía que si decía algo, pues podía explotar. Pues, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí me podía enojar. Entonces, cuando comenzamos a vivir desde el amor de Dios, nuestra perspectiva cambia. Y es importante saber que tenemos que pensar siempre en alguna situación difícil. ¿Qué haría Jesús? Estoy atravesando, ok, sí, ¿qué haría Jesús? ¿Tomaría esta decisión? ¿Qué haría? ¿Cómo actuaría Jesús? Porque a final de cuentas nosotros como hijos del Rey tenemos que, y seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que hacía Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, me encanta porque todo lo que nosotros nos duele o hemos experimentado, Jesús ya lo vivió cuando Él estuvo aquí en la tierra. Jesús ya lo vivió. Y bueno, nuestras relaciones también cambian, nuestra capacidad de amar y de servir, ya que recibimos un amor que se extiende, porque ya 20 minutos, ok. Aquí como iglesia estamos llamados a servir, a dar de gracia lo que de gracia nos fue recibidos. Y bueno, nuestra forma de ver al mundo, cuando comenzamos a vivir como hijos de Dios y sabemos que en Él tenemos la autoridad, hay fortaleza en nuestra alma, hay un gozo en nuestra alma. Cada día es importante. Yo escuchaba a un predicador que decía al inicio, o sea, lo primero obviamente de tu oración, escúchate, dos adoraciones, o sea, nada más que 2 adoraciones. Y yo empecé a implementar eso y cambia tu mañana, cambia tu perspectiva, cambia decir: Jesús, voy de tu mano, hoy es un día en el que quiero que tú estés conmigo. Y también cuando conocemos el poder de ser hijos de Dios, se cumple su voluntad. Esto nos impulsa a buscarle, a obedecerle, no por obligación, sino por ya una convicción, por un deseo genuino que le tenemos de Él. Y al final del día esto se traduce en plenitud de vida. Si nosotros le obedecemos, le buscamos y comenzamos a saber el valor que Él ya nos ha dado, nos da plenitud de vida. Y sabes, el enemigo siempre va a venir a poner en duda la situación en la que estás, los pensamientos por los que atraviesas, pero siempre tenemos que recordar. Yo siempre, cuando estoy atravesando algún tipo de proceso difícil, siempre recuerdo: ¿qué dice Dios de mí? Es que, ¿qué es lo que dice Dios de mí? Sí me equivoqué, sí puedo mejorar, pero ¿qué es lo que dice Dios de mí? Y ahí es donde está mi identidad, y ahí es donde debe estar nuestra identidad, amada iglesia, porque nosotros como hijos de Dios, el diablo, como les comenté, es lo que más odia de nosotros, que nosotros podemos clamar al Padre, que nosotros podemos ir a ese lugar seguro. Siempre tenemos que estar en constante oración.
Y siempre va a haber circunstancias que nos van a querer venir y sacarnos de esa identidad de hijos que Dios nos ha dado. Pero hay que recordar que tenemos un Dios más grande, que tenemos un Dios más fiel, que aún sobre todas las cosas Él va por delante de nosotros. Punto número 2. Amén. Adiós. Más fuerte. Ok. Punto número 2. Dios no quiere empleados, quiere hijos que sepan que la casa también les es suya. Y yo esto lo dividí en dos, y yo y mis divisiones, ¿verdad? O tenemos mentalidad de miembro o tenemos mentalidad de hijo. O hay una de dos. O vienes a la iglesia y te sientes uno más o te sientes parte de la causa. Y si no estamos viviendo como hijos, aquí hay dos cosas clave que tenemos que identificar. La primera es, o todavía no se nos ha revelado la identidad de hijo, o lo creímos, pero no lo recibimos. Porque, digo, se oye bien feo, ¿verdad? Pero hasta los demonios creen en Dios, saben que existe un Dios, pero siempre nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que abrazar esa verdad, porque en su palabra dice, no solo creer, sino también recibirle lo que Él ya nos ha dado. Y esto me lleva a la tercera escritura, Juan 15, 14. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquí la voy a leer completa. ¿Sí es esa, Juan 15? Bueno, atrás dice, ustedes son mis amigos, yo lo voy a leer en otra versión. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y la condición de hijo, aparte de creerla y recibirla, se vive. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, empezamos a caminar como hijos de Dios, empezamos a orar como hijos de Dios, empezamos a creer su palabra y ahora le pertenecemos a Dios. Y siempre en cada situación yo considero importante decir, Padre, revélame tu voluntad, revélame qué quieres que yo haga en esta situación, guíame en los planes que tú tienes para mí. Y bueno, es importante descansar en los planes que Él tiene. Digo, yo tengo 21 años, ¿verdad? Pero no, pues ya siento que ya viví mucho. Yo luego me pongo a platicar con mi mamá y le digo, mami, es que ¿qué onda? ¿Cómo que me falta tanto? Le digo, yo ya siento que ya viví mucho. Pero a mí me encanta que yo volteo atrás y veo todas las etapas en las que tuve duda, todas las etapas en las que tuve angustia de si tomar este camino o tomar este camino. Y al final del día, la respuesta es el poder de ser hijos de Dios, de creer su palabra, de descansar en sus planes. Debemos de hacer su voluntad y de creerle en todo momento. Y de que puede venir duda, puede venir angustia, pero si tú caminas como hijo de Dios y sabes el poder que eso conlleva para tu vida, Dios se va a encargar de todo. Dios se va a encargar de absolutamente todo. Y hoy en día volteo atrás y digo, wow, es que solo es tu mano, Jesús. Solo es tu mano que en cada momento me abrazó. Y esto empieza cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. De otra manera, solita no se va a dar, porque la bendición ahí está. La bendición la tenemos acceso todos a ella. Y muchas veces no lo vemos. Entonces nuestra oración siempre tiene que ser, Padre, yo soy hijo tuyo, permíteme hacer tu voluntad. Y algo clave aquí es la obediencia, seguirle en obediencia. ¿Qué dicen sus mandamientos que debo hacer? ¿Qué dice su palabra que yo como hijo me debo de comportar? Debo de seguirle, y si me tropiezo no hay problema, porque esa es la gran bendición de que al Él entregar su hijo y morir en la cruz, todos tenemos perdón y podemos seguir caminando en ese camino de Dios. Y ahora la revelación nos va a llegar como hijos, ya no como extraños, ya no como foráneos, ya no como un miembro más de, me enteré de que a alguien le pasó algo muy padre, ¿y por qué a él no? Recuerda que tú eres hijo de Dios y nuestra convicción es estar plantados en Él y decirle, Padre, yo sé tus planes, yo sé que son perfectos para mi vida y voy a caminar en eso. Y sabes, aquí yo quiero decirte algo, que Dios a veces hace cosas tan maravillosas que no lo notamos.
no lo notamos. Yo te invito a que, no sé, en tu oración tú recuerdes todas esas cosas que Dios ya ha hecho por ti. Porque a veces, pues bueno, seguimos, ¿no?, en nuestro diario vivir y se nos olvida hasta dónde ya Dios nos ha traído con todo lo que ha pasado. Bueno, pues nosotros con lo de Otis y que la iglesia se voló y que no sé qué, y Dios sigue siendo fiel en cada etapa, en cada momento de nuestras vidas. Y bueno, esto también, cuando entendemos que somos sus hijos, abrazamos el ministerio en el que Él nos puso. Yo sé que aquí cada uno, aparte de congregarse, está en distintos ministerios. Puede ser consolidación, puede ser matrimonios, grupos en casa. Pero una vez que nosotros entendemos que somos sus hijos, abrazamos ese lugar en el que Dios nos puso. Y punto número 3, que dice: en la casa del Padre no se compite, se pertenece. Y esto me lleva a la escritura de Gálatas 3:26. Dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y bueno, aquí hay que entender que cuando todos somos esto, o sea, primero entendimos que somos hijos de Dios, ¿no? Que somos hijos de Dios, pero ahora lo importante es que cuando todos somos hijos de Dios, no debe existir contienda. No debe existir contienda entre mi hermanito de al lado y que yo pensé y que me dijo no, porque al final del día somos una familia, como nosotros, yo y mi hermana. O sea, sabemos que si existe algo o algo pasó, pues tenemos que pedirnos perdón y hablar. Entonces, cuando entendemos que somos familia, no debe existir contienda entre nosotros. Y bueno, aquí también me llevo un ejemplo de la alabanza. Aquí todos pues nos ayudamos, ¿no? A veces con carrilla y con todo. Pero nos ayudamos. Llega alguien nuevo y no, pues que te enseñamos a doblar cables. Así se doblan. No, aquí nadie sabe. Termina el día y terminamos con las manos todas negras de tanto doblar cables. Aquí menos, como en auditorio sí, la neta sí. No, todo el pantalón se te ensuciaba. Pero bueno, entonces siempre es importante que al saber que somos hijos de Dios, somos una familia todos nosotros, y entre nosotros no debe existir contienda. Yo te invito a que si supones o tienes alguna idea de que no, creo que le caigo mal a ese hermanito y que no sé qué, tú, es más, hasta acércate con él y dile: hermano, no sé qué esté pasando, pero yo te abrazo y decido perdonar todo lo que pasó, porque Dios nos llama a ser hijos y los hijos no tienen que estar peleados. Entonces, en la casa del Padre no se compite, se pertenece. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creerlo. Tenemos que creer esta verdad que Dios dice en nosotros, porque al ser hijos heredamos todo lo que es del Padre. O sea, yo sé que con mi mamá y mi papá, no, pues ellos se compran algo y yupi, ya tengo cosas nuevas, ¿no? Y pues supongo que aquí todos se compran algo, los padres y los hijos, rápido. Y aquí yo te invito a cambiar esta perspectiva. Lo mismo pasa con Dios. Él es nuestro Padre. Heredamos todo lo que es del Padre también, todas las bendiciones, todas las promesas que dicen en su palabra. Yo te invito a que tú tengas la potestad, la autoridad que Él ha puesto en ti, y las abraces en tu vida. Vamos a leer Juan 1:12. Y bueno, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Aquí algo importante es: les dio potestad. Entendimos que no podemos ser hijos si no lo creemos y si no lo recibimos. Entonces este versículo nos dice que tenemos que recibirla a Jesús. Y aquí la palabra clave es potestad, que es dominio, autoridad, derecho. Y cuando estamos en alguna nueva etapa, al nosotros saber la identidad que Dios ha puesto en nosotros, no tenemos que tener miedo. Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Soy hija del Rey, soy hijo del Rey. Él me ha dado ya la autoridad para vencer esta situación. Él pone en su palabra las estrategias. Entonces yo tengo que adoptar esa posición de hijo. Y tenemos que vivir en calidad de hijo, porque Él es lo que vino a hacer en la tierra. Y nosotros tenemos que ser como Él. Entonces, sabemos que a veces a lo largo de la vida Dios nos manda a distintos lugares o nos manda a distintos procesos. Y es aquí donde nosotros tenemos que saber que antes de todo somos hijos del Rey. Y me encanta porque en su
en el versículo que acabamos de leer, no dice hechos profetas, hechos maestros, hechos apóstoles, hechos líderes, pastores, obreros, porque antes de todo eso somos hijos del Rey. Primero somos hijos y después Él nos da la autoridad y nos envía a ganar más almas para el Señor. Y aquí algo importante es que dentro de la iglesia no tenemos que pelear por ningún título, por ninguna posición, por algo, porque todos tenemos derecho a las mismas bendiciones, tanto el que está aquí enfrente como el que está aquí atrás, como el que asiste. Ante los ojos de Jesús todos somos iguales y todos tenemos derecho a las mismas bendiciones del Rey. Yo te invito a que las adoptes en tu corazón. Y nos vamos al punto número 4, que es: el huérfano trabaja para ser amado, el hijo trabaja porque ya es amado. Y bueno, la diferencia entre el huérfano y el hijo es que el hijo simplemente se deja amar. Simplemente se deja amar, y es una actitud diferente que nosotros debemos de adoptar. Y esto me lleva al versículo de Lucas 15, 20, 21, en donde dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y aquí algo importante es que al brother decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, esto nos dice que el pecado muchas veces nos puede llevar a una posición en la que ignoramos que somos hijos del Rey. Entonces lo voy a volver a repetir: el pecado nos puede llevar a una posición en la que ignoramos que somos hijos del Rey. O cambio el pecado por las equivocaciones, la situación, la etapa de tu vida, el proceso por el que estás pasando. A veces lo vemos tan grande, tan complicado, tan difícil, y todavía que está tan complicado, tan grande y tan difícil, nos vamos por la vía complicada. Dios nos dice: iglesia, hijo mío, ven a mí. O sea, ven, aquí está la vía, aquí está la puerta, el camino por el que tú ya te has ganado por solo ser mi hijo. Y aquí este versículo también nos dice que este hombre sabía que había fallado, sabía que había pecado, pero olvidó que cuando eres hijo, siempre vas a ser hijo. Y lo mismo pasa con el Rey. Cuando lo recibimos en nuestro corazón, le creemos y le recibimos, somos hijos para siempre. Él nos va a perdonar, no importa cuánto nosotros fallemos. Y te voy a leer la segunda parte, que es en Lucas 15, 22, 24, donde dice: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. ¿Y este hombre hizo algo para ser hijo? Nada. No hizo nada, él solo regresó a los brazos del Padre. Y nosotros, amada iglesia, no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ningún mérito para ser hijos, porque ya lo somos. Simplemente tenemos que regresar a los brazos del Padre y decir: Jesús, me rindo a ti. No sé qué está pasando o por qué esta situación se está dando así, pero yo me rindo a ti y dejo que tú guíes mi vida. Porque hay que recordar que el ser hijos nace primeramente desde el corazón del Padre, y es una posición de misericordia, gracia y amor. Último punto, que es el quinto, y dice: ya no oras desde el miedo, oras desde la confianza. Y esto me recuerda que ayer yo iba platicando con una amiga, íbamos platicando y en bien poquito tiempo abrimos nuestro corazón, ¿no? Y nos empezamos a contar ahí una situación en donde compartíamos una inquietud o pensamiento, y yo le decía que muchas veces las dudas o las inquietudes o los pensamientos que podemos llegar a tener en diversas situaciones, si los entregamos a Dios, es una oportunidad para que Él se glorifique. O podemos verlos como ese gigante, o podemos verlos como una oportunidad para que Dios se glorifique.
Es esa la posición que debemos de adoptar. Parecen ser malas noticias, parecen ser momentos difíciles, o parece ser que Dios va a manifestar su gloria, Dios va a manifestar su poder en esa situación que estás pasando. Y no venir en una actitud de, ay Padre, pues si quieres, según yo me porté bien, por favor te pido. No, créelo, iglesia. Si es sanidad, por sus llagas hemos sido sanos. Si es aflicción, Jesús trae gozo al afligido. Cada problema que tú tengas, tráelo a los brazos de Dios. Y tenemos que orar como hijos, porque un hijo pide con confianza. ¿Qué pasa, papá? Oye, dame tanto. Bueno, a veces no es cierto. O papá, quiero, no sé, mi hermana, por ejemplo, un McDonald's o no sé. Pide con confianza. Él no dice traerá, no traerá. Pide con confianza. Así tenemos que ser nosotros en el reino. Tenemos que pedir con confianza. Tenemos que pedir como hijos de Dios. Y nos vamos al versículo de Romanos 8:15 al 16. Y dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Puede pasar si quiere el piano o la alabanza. Bueno, pues ya aquí estoy, ¿verdad? Pero bueno, y esto nos dice que ahora, al ser hijos, ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y depende de lo que yo crea de mí mismo, es la posición que yo tengo en lo celestial. Depende de lo que yo crea en mí mismo, de la identidad que tenemos en Cristo, es de la posición que yo tengo en lo celestial, en lo espiritual. Es como voy a orar, es como me voy a comportar, es como me voy a pedir. Es como voy a pedir, porque ya no somos extranjeros, ya somos hijos de Dios. Pertenecemos a su familia. Cuando logramos entender que somos su familia de Dios. ¿A quién más tiene Dios? Su Hijo Cristo. Obviamente los ángeles hermosos ya nos tocará cuando andemos allá en el cielo andar cantando, pero nosotros somos su familia. Y nosotros, ¿qué hacemos? Siempre, supongo que ustedes algún día en la semana mínimo en el mes salen con su familia, ¿no? O los domingos de comida afuera, ¿no? La típica. Pasamos tiempo con nuestra familia. Y si Jesús es nuestra familia, tenemos que pasar tiempo con Él. Debemos de orar como herederos, como propietarios del reino de los cielos también. Tener la convicción de que algún día vamos a regresar y vamos a encontrarnos con el Padre y decirle: Jesús, creímos en tus promesas, avanzamos en tus planes. La cima se veía tan difícil, pero abracé el poder de ser tu hijo, abracé el poder de ser tu familia y lo adopté en mi corazón. Y hay que entender que es por gracia. Es un lugar que se nos ha dado, y yo te invito a que lo disfrutes, a que lo abraces. El proceso en el que estés, la situación en la que estés, recuerda qué haría Jesús, y después recuerda cuál es la identidad que Él ya puso en mí, qué es lo que Dios ya dijo que yo soy ante esta situación, y sobre eso hay que actuar, sobre la fe. Y un último testimonio que te quiero contar es que me recuerda mucho esta palabra. No sé por qué yo tengo vagos recuerdos de pequeña de ver una animación, un videíto, una caricatura en donde estaba, ¿no?, la típica ilustración del que construyó su casa en la roca firme y el que construyó su casa sobre la arena. Y yo me acuerdo verla, y yo no sé, por alguna razón se me queda tan grabado. Y yo decía: no, pues es que en la arena, en la playa, no, pues es que yo quiero. Y como en la roca, allá en el cerro. Yo decía: no, hombre, ¿cómo? Pero tiene un trasfondo tan hermoso, y que muchas veces podemos verlo, o en la situación en la que estamos podemos ver: Jesús, ¿esto es lo que quieres para mí? ¿Esto es lo que me llamaste a hacer? Y más adelante vamos a decir: Padre, es que yo sabía que esto era lo que tú querías para mí. Yo sabía que este era el camino que costó lágrimas, sudor, sacrificio, peleas, pero este era el camino que tú querías para mí. Y la conclusión del día de hoy es: no sigas viviendo como si fueras huérfano,
como si fueras extranjero, como si fueras foráneo. Eres hijo de Dios, eres parte, eres coheredero del reino, eres amado y eres parte del reino y de su familia. Yo te pido que te pongas de pie esta mañana. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos abandonas, Padre, porque tú en cada momento eres fiel. Hoy te entregamos toda duda, toda aflicción. Levantamos nuestras manos hacia ti, Jesús, y el día de hoy decimos: hoy decido seguirte, Jesús. Hoy decido adoptar esa posición de hijo. Hoy decido abrazar el poder de ser familia tuya. Y en cada situación, en cada angustia, voy a recordar lo que tú dices de mí, la identidad que tú has puesto en mí. Gracias, Jesús, porque en ti encontramos un abrazo siempre. Hoy te pedimos que tú vengas, Padre, y como lo has hecho en el pasado, como lo has hecho en el presente y como lo seguirás haciendo, Jesús, tu palabra nos ha alcanzado y queremos estar plantados en la roca firme que eres tú, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.